Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde damos gracias al Señor, un día martes, 2 de junio. Increíble, hermanos, hemos llegado ya al medio año. Ya prácticamente, hermanos, 6 meses que han pasado. Y Dios nos ha permitido prácticamente que podamos estar ya a esta altura del año. Y qué bueno pues que el Señor nos ha guardado, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y eso pues, hermanos, hace pues de que nosotros seamos agradecidos con Dios. A pesar, hermanos, de la situación difícil que pasamos prácticamente hoy en día. De tal manera, pues, que qué bueno, hermanos, que el Señor nos permite esta plataforma para poder estar viéndonos, transmitiendo, el que nos permita llegar hasta cada uno de sus hogares. Qué bueno. Dios bendiga a cada hermano que ya está conectado. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana que pues tiene ese cuidado de poder estar haciendo el espacio, hermanos. Yo sé que ya hay algunos quehaceres que hacer, ya hay alguna agenda prácticamente de alguna manera, pero tenemos que hacer ese espacio para poder pues estar un momento, hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así es que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que estamos conectados, y mientras el resto de los hermanos se va conectando, queremos pues leer la palabra del Señor como siempre lo hacemos. Leamos entonces, hermanos, el Salmo 72. Vamos a leer una parte de este salmo y vamos a leer del versículo número 12. Así es que si usted ahí tiene su Biblia, sáquela, ¿verdad? Ábrala en el Salmo 72 y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Versículo 12 dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, y el afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Ahí dejamos, hermanos, la lectura y vemos pues, hermanos, cómo el Señor nos habla aquí de más promesas, hermanos. Verdaderamente la Biblia, hermanos, está llena de promesas del Señor. Muchas veces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y a dónde están las promesas? Es decir, uno debe tener el cuidado, el poder buscarlas. Y los salmos es una de las partes de la Biblia donde podemos encontrar muchas promesas de Dios. Y aquí pues podemos ver algunas de ellas, de cómo el Señor manifiesta que ha de guardar, de librar, ¿verdad?, al pobre, al menesteroso, y tendrá misericordia prácticamente, le salvará, dice, la vida. Y eso es una de las cosas que Dios hace, hermanos, guardarnos y salvarnos de este mundo
tan convulsionado. Oremos al Señor, démosle gracias, hermanos, bienvenidos los que se van agregando. Vamos a orar entonces, démosle gracias al Señor, inclinemos nuestro rostro y donde estamos, Padre que estás en los cielos. Esta tarde, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos concedes, el poder, Dios mío, estar ya aquí al frente de nuestros hermanos y nuestros hermanos listos ya, Señor, con un corazón constrito y humillado. Limpia nuestros corazones, Señor, purifícanos, porque reconocemos que fallamos, pecamos delante de ti, Señor, con el pensamiento, con nuestra mirada, con nuestro hablar, con nuestro actuar. Por lo tanto, pues, te pedimos que seas tú quien nos perdones, oh Cristo de la gloria. Y Espíritu Santo, sea usted el que pueda limpiar nuestros corazones, Señor, para ser gratos, agradables delante de usted. Permítanos entonces adorarle y bendecir su nombre, Señor, esta tarde. Y que todo aquel, Señor, que en este momento está pasando un momento difícil, pues tú le puedas sanar si se encuentra enfermo, tú lo puedas, Señor, dar paz. Si se encuentra atribulado, Señor, te pedimos pues que nos ayudes y que saques adelante nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Te suplico que tomes el control de principio a fin y que bendigas a cada hermano, a cada familia representada, Señor, ya ahí, que están, Padre, a través de esta plataforma. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, como siempre, vamos a adorar al Señor. Démosle la gloria, la honra al Señor. Y hay un canto que lo conocemos perfectamente y vamos a iniciar con eso, con mi familia. Estoy confiando. Y usted sabe, hermano, que en estos momentos lo único que nos toca es la confianza a nuestro Dios. Entonces entonemos ese canto, hermanos, para el Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado,
descansar, puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. Digámoslo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Dígaselo. La belleza de mi Señor. Así es. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Así es. Siempre resplandecerá. Oh, sí, Señor. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia. Dígala ahí donde está, hermano. Contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, 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 mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar
presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, 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 mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Dígalo, hay una unción aquí, siéntalo, hermano, cayendo Sienta esa sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Así es, digámoselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Adórelo, hermano, ahí donde está. Su presencia es real. Es un momento nada más de adoración, hermano, pero debemos de dársela con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Sí, hermano, Él merece toda la gloria. Él merece toda adoración que nosotros se le entreguemos. Cuerpo y alma y espíritu. Oh Señor, tu presencia es real, Señor. Tu presencia, Señor, está aquí y está llegando ahí donde está cada hermano, cada hermana, cada joven, cada anciano, cada niño que dispone su corazón, Señor. Oh Dios, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Por eso esta tarde, Señor, oh Dios, aquí estamos con un corazón adorador, constrito y humillado delante de ti. Gracias esta tarde, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Señor, por ingresar a nuestros corazones.
por ser templo y morada tuyo, Señor, de tu Santo Espíritu. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, ábrelas para adorarte y bendecirte como tú te lo mereces, Señor. Gracias porque eres especial. Oh, Señor, llega ahí. Llega ahí donde está cada hermano, cada hermana. Oh, Señor, llega. Sana. Sana toda dolencia. Sana toda dolencia, Señor. Señor, quita toda dolencia. Quita toda enfermedad, Señor. Quita todo pánico. Quita todo, Señor. Toda pereza. Quita, Padre, toda mediocridad, Señor. Quita, Señor, todo pecado en nuestra vida. Quita, Señor. Quita todo orgullo, todo mal carácter. Quita, Señor. Quita, Espíritu Santo. Quítanos eso que no nos permite sentirte. Por favor, Señor. Tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Oh, Dios. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres real, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toma el control esta tarde de tu palabra. Toma el control, Señor, de la enseñanza. Toma el control, Dios, de cada familia. Toma el control, Dios. Toma el control. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toma el control. Toma el control. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Hermanos, la adoración es maravillosa. La adoración, hermano, es algo especial. Y pues bienvenidos a todos los hermanos. Todos los hermanos que pues ya están, hermanos, conectados. Y el poder pues prácticamente estar ya, hermanos, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Te pido entonces que podamos abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, hermanos, esta tarde bajo, hermanos, la base del libro de Isaías. Vamos a ver Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías 53, por favor, hermanos, vamos a leer. Vamos a ver, hermanos, en la palabra del Señor, Isaías 53, versículo número 10. Dice, hermanos, de la siguiente manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Quisiera, hermanos, que tuviera el recuerdo de esa palabra que encontramos ahí, la voluntad de Dios. Bueno, solo como base, hermanos, leí ese versículo.
Porque esta tarde, hermanos, quisiera que habláramos acerca exclusivamente de esa palabra, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Porque fíjense que, hermanos, he estado recibiendo algunas preguntas, hermanos, sobre la situación que vivimos, añadida, hermanos, a esto que acaba de ocurrir de la tormenta, hermanos, los desastres que pues a su paso dejó tan rápido. Y una de las cosas que me preguntaban era, ¿y esta es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Y le voy a ser sincero, hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay que tener algunos cuidados, porque podemos confundirnos. Y entonces, hermanos, en vista de eso, ¿verdad? Por ejemplo, preguntar, mire, ¿y es la voluntad de Dios que se mueran los niños y que se mueran las familias completas y que estemos aguantando hambre y que nos muramos por la enfermedad que estamos viviendo? Entonces, hermanos, pues dije, bueno, es entonces de tocar el tema sobre la voluntad de Dios. Espero, hermanos, llevarlo despacio. Quizás no terminemos el tema hoy. Quizás lo dividamos en dos partes. Por cuanto es un poco, hermano, largo de lo que hay que hablar, hermanos. Hay varias cosas porque hay que definir el término prácticamente. Entonces, primero, en la primera parte, hermanos, tan solo voy a definir el término. Creo que nos va a costar el tiempo, porque hay que escudriñar la palabra del Señor. Pero sí es interesante, hermanos, porque los cristianos prácticamente sí sabemos que todo lo que pasa en esta vida, hermano, tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero bueno, definiendo entonces, hermano, el término de la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a darle ese énfasis, hermanos, de lo que la Biblia dice, pues, ¿verdad? Acerca de la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios? Y entonces, hermano, quiero que lo miremos en tres sentidos, ¿verdad? Ojalá esté presto, ojalá esté atento, ¿verdad? Y como dije que lo vamos a ver en tres sentidos, ¿verdad? Primeramente, hermanos, tendríamos que verlo pues en algunos pasajes. Dice que la voluntad de Dios es otra manera de decir o de hablar de la ley de Dios. Nosotros, hermanos, conocemos prácticamente, pues, cuando hablamos de la ley de Dios, sabemos que tiene que ver, pues, con la palabra de Dios, ¿verdad? Que la conocemos de esa manera. Entonces, por ejemplo, para poder comprenderlo, hermano, David compara la frase, por ejemplo, en los Salmos, hermano, en los Salmos, David se expresa de esta manera. Por ejemplo, expresa la frase tu ley. David expresa mucho, hermano, esa frase en los Salmos, tu ley. Pero también expresa, hermanos, la palabra tu voluntad. Por ejemplo, ya hay que verlo en el Salmo 48. Yo lo voy a leer, hermano, no se preocupe, ¿verdad? Pero si usted quiere buscarlo, búsquelo para que veamos eso, ¿verdad? Que estoy viendo cómo David ocupa ambos términos,
¿verdad? Tu ley con tu voluntad. Entonces el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha engrandecido, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí vemos, hermano, el juego que David prácticamente, hermanos, utiliza en el Salmo para referirse prácticamente a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, hermano, entonces lo que quiero decir es que la voluntad de Dios, hermanos, la podemos ver como la ley, ¿verdad? De Dios, la ley de Jehová, ¿verdad? Que es la palabra del Señor escrita, ¿verdad? Pero no solo David, hermano, lo expresa prácticamente de alguna manera, sino también el apóstol Pablo, hermanos, considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. Imagínense ustedes, vean cómo estos hombres miraban prácticamente, hermanos, estos términos, ¿verdad? Vuelvo y repito, como el apóstol Pablo, hermano, consideraba prácticamente que conocer la ley de Dios, ¿verdad?, es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. Veamos qué dice Romanos 2, 17 y 18. Vea lo que dice. He aquí, tú tienes tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 17. Y conoces su voluntad. ¿Se da cuenta? De cómo tanto David como el apóstol Pablo, hermano, ven, ¿verdad?, que hablar de la voluntad de Dios es hablar de la ley de Dios. Su palabra. Nosotros lo sabemos, por supuesto, ¿verdad? Pero dije como personas, hermano, se están preguntando qué es, pues, ¿verdad? Si todo esto que sucede, esto que pasa es la voluntad de Dios, y quizás en esta primera parte no terminemos de darle respuesta, pero tenemos, hermanos, que entrarle a esta terminología para ir viendo, hermanos, cómo lo veían prácticamente estos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces ya vemos dos ejemplos, como David y como Pablo prácticamente, hermanos, están pues viendo en esos términos, esos sinónimos, que hablar de la voluntad de Dios es hablar, hermano, igualmente de la ley de Dios. Bueno, en otras palabras prácticamente, podríamos decir, hermano, ya que en su ley Dios, hermano, lo que da son instrucciones, ¿verdad?, acerca de la manera de cómo Él quiere que anden los seres humanos. Porque acordémonos, hermanos, que cuando Dios mismo da la ley, allá en el Antiguo Testamento, lo que está haciendo es, hermano, dando instrucciones, ¿verdad?, un instructivo de cómo pues Dios quiere de que los seres humanos, las personas, puedan prácticamente vivir en este mundo. En el caso de ellos, en su momento. Entonces, eso es lo que, hermano, pues debemos de poder pues determinar de cómo Dios quiere que los seres humanos, pues, ¿verdad?, caminen en este mundo. La ley entonces, hermano, pudiera llamarse
propiamente, si nosotros, hermanos, ya le damos un sentido, la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esa palabra ley, hermano, significa fundamentalmente instrucción, instrucción, y abarca toda la palabra de Dios. Es decir, que nosotros, hermano, desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta Apocalipsis, lo que tenemos es, hermano, pues toda una instrucción. Es una instrucción la que nosotros tenemos. Es un instructivo, ¿verdad? El que nos guía. Entonces, hermano, vista desde ese primer punto, ¿verdad? De cómo lo veía, decíamos, David, de cómo lo veía Pablo, hermano, conociendo pues que ahí el Señor nos está dando ese instructivo para que el ser humano aprenda a vivir. El segundo aspecto, hermanos, que también debemos de estudiar, hermanos, es que la frase, hermanos, la voluntad de Dios, para denominar cualquier cosa que Dios desea, hermano, hacer expresamente. Es decir, este término se utiliza, hermano, la voluntad de Dios, para prácticamente, pues, denominar, como dije, cualquier cosa que Dios desea hacer. Cualquier cosa. A eso, hermanos, se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Es decir, algo, hermanos, que no puede ser cambiable o cambiado. La perfecta voluntad de Dios. Eso también lo podríamos ver de esa manera, ¿verdad? Veamos un ejemplo, hermanos, ¿verdad? De esto que estoy diciendo. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios, hermanos, que todos los seres humanos, todas las personas se salven, por ejemplo. Es decir, algo, hermanos, que podemos mencionar dentro de la voluntad de Dios es que Él desea que todos se salven. Él no desea la condenación del ser humano, de ninguna manera. Él desea que todas las personas procedieran prácticamente al arrepentimiento, ¿verdad? Viéndolo pues desde ese punto de vista. Y para ello voy a citar, hermanos, 1 Timoteo 2:4. Dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dentro de la voluntad de Dios, hermano, dentro de la ley de Dios, dentro de su perfecta voluntad, Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Él no desea que nadie se perdiese. Esa es la voluntad plena de Dios, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Por otro lado, Dios, hermano, no desea que nadie, por ejemplo, se desertase del camino del evangelio. Que nadie caiga. Si algo él anhela, él desea, hermano, es que ninguno de aquellos que hemos tomado el camino del evangelio, pues, tropiece.
se caiga, como nosotros decimos, ¿verdad? Cuando alguien cometió pecado, entonces nosotros decimos, mire, este anda caído. Él no desea eso, de ninguna manera. Él no desea prácticamente, ¿verdad?, que nadie, hermano, abandone la gracia del Señor, de ninguna manera. De ninguna manera. No. Juan 6:39, que dice, y esta es la voluntad del que me envió. Oiga bien, y esta es la voluntad del que me envió. Voluntad del Padre. ¿Y cuál es? Que nadie se pierda. Entonces, hermano, aquí estamos viendo un segundo aspecto, ¿verdad? Que hay que diferenciarlo con el primero, ¿verdad? Miramos terminología, ¿verdad? Decir la ley de Dios es como que estamos diciendo es la voluntad de Dios. El segundo aspecto que estamos viendo es, hermanos, ese término, ¿verdad? Que Dios expresa prácticamente, ¿verdad? En su expresión misma de Dios, no desea que nadie se pierda. Es la voluntad perfecta del Dios de los cielos. ¿Verdad? Es prácticamente su voluntad. Él desea que todo el mundo se salve, que nadie se pierda. Nadie. Que nadie. Vamos a ver otra cita bíblica. Segunda de Pedro 3:9. Oiga lo que dice. Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, si lo queremos expresar de esa manera. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero usted sabe, hermano, de que Dios pues no le pone un cuchillo a nadie. Definitivamente no. No. Él no mete a la fuerza a nadie dentro de el camino de la salvación. De hecho, no es así. A nadie, creo que de usted que me oye, que es cristiano, le pusieron un cuchillo, un arma blanca, lo amenazaron, le pusieron una pistola para recibir a Cristo. Definitivamente no. Bueno, yo puedo decir, ¿verdad? Por mi persona, eso no ocurrió. Al escuchar el mensaje de salvación, esas palabras llegaron a lo más profundo de mi corazón. Y allí hicieron un efecto sobrenatural. Su gracia, su amor, su fidelidad, su misericordia. Y es ahí donde se produce el arrepentimiento. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero veamos un tercer aspecto, hermanos, con respecto a este punto de la voluntad de Dios que es necesario. La voluntad de Dios, hermanos, también puede referirse a lo que Dios permite que ocurra. Oiga eso, a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda.
Así son las cosas. Hay cosas, hermano, que acontecen que lo que sucede es que Dios, siendo Dios soberano, permite. Por algo permite que suceda. Así. Permite que suceda. Eso tiene un nombre. Cuando eso sucede, a esto se le da un nombre. A eso, hermano, se le pudiera llamar o se le llama propiamente la voluntad permisiva de Dios. Es decir, hermano, Dios tiene una voluntad permisiva. Así como lo oímos. Hagamos un paréntesis y acordémonos lo que sucedió. Y hay muchos, pero se me viene a mi mente el caso de Job, que nosotros los cristianos todos conocemos este caso. Ahí está tan claro la voluntad permisiva de Dios. Hasta donde Dios permitió, dejó que Satanás hiciese lo que se le permitió que hiciera con Job. Quitarle todo lo material, todo lo que tenía, todo. Su hacienda, sus criados, sus hijos, sus vacas, sus asnos, sus camellos, sus cabras. Todo. Absolutamente todo. Y luego todavía eso no fue lo suficiente, por cuanto Job hasta ahí no había pecado, dice que no pecó. Satanás vuelve de nuevo a pedirle permiso a Dios. Fíjese, la voluntad permisiva. Y le dice, bueno, permíteme todavía que siga con Job y toque sus carnes. Y ahí conocemos de cómo Job, pues, llega a poseer una enfermedad en el que, hermano, el libro de Job prácticamente lo describe, hermano, muerto en vida. Así. La Biblia dice que hasta los dientes se le cayeron. Sí, así como lo oí. Pero algo en el cual se le puso un límite de parte de Dios es que no tocara algo en el cual fue explícito decir, no tocársele su alma, su vida. Es decir, que Satanás no tenía permiso para matarlo. Entonces, ahí vemos, hermano, muy claro la voluntad permisiva de parte de Dios. Ese es el tercer punto que estamos tocando. De cómo entonces Dios permite las cosas y a esa, hermano, realidad es lo que nosotros llamamos como la voluntad permisiva. Entonces, hermano, en realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Fíjense, mucho de las cosas que pasan. Sí, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario, hermano, a la perfecta voluntad. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué es contrario? Porque nada sucediera si no existiera el pecado. Es que ese es el problema. Este es el dilema acá.
Lo que sucede es de que hay cosas que pasan, no porque en verdad Dios quiere que sucedan. El problema es, hermano, es lo que hay en el hombre, lo que hay en el ser humano. Y eso se llama pecado. Y eso ya lo vimos nosotros, hermano, hace un par de días atrás, de cómo el hombre pecó, de cómo el hombre murió prácticamente, hermano, físicamente, moralmente. Tocamos eso de la moralidad prácticamente, hermanos. Y entonces hay cosas que suceden, hermano, por causa del pecado. Es el pecado, hermano, aquí, la base, el pecado. Y el pecado trae codicia. El pecado trae violencia. Fíjese. El pecado trae odio. Imagínese usted. El pecado trae muerte. Entonces, hermano, hay cosas que a Dios le duelen que sucedan. La situación es la condición del ser humano. El ser humano peca día tras día. El ser humano, hermano, codicia una y otra vez. El ser humano está prácticamente en violencia. Y se lo voy a demostrar. Las noticias lo dicen. Mire cómo están en unas partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, cómo está la violencia. ¿O no? La violencia. Mire cómo está el mundo. Bueno, no lo vayamos lejos. Al estar en esta cuarentena, en los primeros, parece que los primeros 40 días, creo que antes, acuérdese las matanzas que hubieron de personas inocentes. Se dispararon los homicidios. Niños, mujeres, hombres, que no tenían quizás nada que ver con la situación. Pero es que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que sucede. Y la tierra, el mundo en estos momentos, hermano, le voy a ser bien sincero, pues se pregunta, ¿y qué es lo que sucede, verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí vienen las preguntas, ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, hermano. En el trono. Ahí está, en su trono. El problema no es Él. El problema somos nosotros. Porque pecamos. Y ya dije, el pecado va, hermano, cada vez produciendo esto que acabamos de mencionar. El odio, la avaricia, la violencia. Entonces, cada vez esto, hermano, va empeorando. Esto va de mal en peor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y por eso, hermano, yo le sigo diciendo a usted que nosotros debemos de estar prestos. Nosotros tenemos que estar, hermano, en la jugada, como decimos. Para nosotros, hermano, no existe que hermano, digamos, mire, y las cosas se van a componer, y las cosas pues van a llegar, ¿verdad? A haber tranquilidad, donde ya no vamos a tener muerte, donde ya no va a haber problemas. Hermano, quiero darle esa mala noticia. No, vamos de mal en peor. Esto va peor. Si el 2020, hermano, hemos tenido esto, ¿qué espera usted si es que el Señor no ha venido y estamos vivos en el 2021? ¿Qué cosa
cosas vamos a ver? ¿O qué cosas van a ver aquellos que estén vivos? Es peor de lo que en estos momentos vivimos. Entonces, ¿verdad? Ahí está. Que muchas personas entonces, eso es, ¿verdad? Y dicen, mire, qué bárbaro Dios, ¿verdad? No, qué bárbaro nosotros los seres humanos. Porque Dios no quiere violencias. Dios no quiere muertes. Dios no quiere que estén violando a niños. Dios no quiere guerra, pero ¿quiénes somos los pleitistas? ¿Quiénes somos los que nos odiamos los unos a otros? Somos nosotros mismos. Somos nosotros. En nosotros está el mal. Así. En nosotros está. Si no, vea, le voy a poner otro ejemplo, hermano, de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Así de sencillo. Mire, me voy a agarrar de Jonás en estos momentos. Me viene Jonás a la mente, hermano, donde el Señor le da una misión que vaya a Nínive a predicar que el evangelio de los ninivitas, porque, hermano, pues iba a ser destruida, pues, y manda un mensaje de arrepentimiento. Dijo el Señor, tal vez, ¿verdad?, los ninivitas se arrepienten, vamos a mandar a Jonasito, al hermano Jonás, y mandan al hermano Jonás, ¿verdad? Y le dicen, mire, vaya a Nínive. Pero le pregunto, ¿qué hizo Jonás? ¿Obedeció? No. Compró un boleto y se fue para otra parte. Ahora, hermano, ahí está la voluntad permisiva, porque Dios dijo, está bueno, vaya. Vos decís que te vas a embarcar para Tarsis. ¿Está bien? Embarcate. Lo dejó. ¿Y qué pasó cuando iba en el barco? ¿Qué sucede? Usted lo sabe. Usted sabe que viene la tempestad. Si más se muere en toda la embarcación que iba ahí junto con Jonás. Los de la tripulación se dan cuenta que por Jonás era el problema. Y Jonás viene y dice, miren, yo soy el culpable, arrójenme al agua, ¿verdad? Y usted conoce la historia. Es decir, vea, al final Jonás tuvo que ir a Nínive. Pero ahí vea, Dios le dejó. No se puso a pelear. Mire, hermano, Dios no se pone a pelear con el ser humano. El ser humano ahí está desobediente. Dice, no es que, ¿verdad? El ser humano está desobediente, ¿verdad?, cometiendo el pecado, ¿verdad?, cometiendo el adulterio, cometiendo, hermano, el robo, cometiendo el asesinato, el feminicidio, cometiendo, hermano, ¿qué le podría hacer? Vendiendo droga. Ahí está el ser humano haciendo todo lo que quiere hacer, todo. Pero lo que no sabe es que le llegará su momento. Dios lo pondrá quieto de todas maneras. Hay hombres o mujeres que tienen que ir a parar a la cárcel y ahí conocen a Dios. Pues son cristianos. Bueno, ahí son pastores, algunas pastoras. Ahí hay de todo. Se hacen artistas. La voluntad de Dios. La voluntad permisiva de Dios. Entonces, hermano, poniendo pues ese ejemplo que acabamos de ver,
acerca de Jonás, ¿verdad? Y su perfecta voluntad, ¿verdad? Que al fin va a parar prácticamente a lo que es Nínive. Ahí lo va a arrojar el pececito, ¿va? Que se lo tragó. Y va a caer ahí mismo. Pero además, hermanos, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas y así perderse por toda la eternidad. Ya que Él, hermano, no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo. Lo que decía Dios. Dios no le pone el cuchillo a nadie, hermano. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Porque Él a nadie obliga. Definitivamente. A nadie obliga. A nadie. Pero de igual manera, hermanos, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que le sobrevienen, hermano, a las personas en la vida. ¿Sí? Así. Así como lo oyó, ¿verdad? Dios permite muchos padecimientos, muchas tribulaciones, muchas situaciones difíciles a una persona. Fíjese. Vamos a ver Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Imagínese usted, hermano, si haciendo el bien nos suceden padecimientos, si haciendo el bien nos vienen pruebas, si haciendo el bien nos vienen tribulaciones, ¿cuánto más haciendo el mal, hermanito? ¿Cuánto más haciendo el mal? ¿Cuándo más odiando? ¿Cuándo, hermano? Pues haciendo no sé qué cosa. Pero vea, Primera de Pedro 4:19, en el mismo punto. Fíjense bien lo que dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Imagínese usted, fíjese. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Ahí está la palabra, la voluntad de Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, era necesario ver estos 3 puntos sobre esta palabra, la voluntad de Dios. Vea cómo lo veía entonces David, como la ley de Dios, su palabra escrita. Como lo miraba Pablo también en la misma situación, como un sinónimo, hermano. Luego, hermano, pues expresar, ¿verdad? Nominar, que expresa, hermano, algo que Dios quiere hacer explícitamente. La voluntad perfecta, decía. Pero además, hermano, ¿verdad? Tenemos el punto que hay cosas
en las cuales conocemos la voluntad permisiva. Entonces, hermano, aquí, ¿qué aprendemos? Para los que preguntan, mire, ¿y entonces esta es la voluntad de Dios? Sí. Dentro de la voluntad permisiva de Dios. ¿Quiere que acontezcan? No. Entonces, ¿qué lo provoca? El pecado. No le echemos la culpa a Dios. Dios no produce pecado. Usted lo sabe. Dios, hermano, no es un padre que ha de pues dejar que se cree el pecado. Dios no es como nosotros, que muchas veces dejamos que nuestros hijos, hermano, pues ahí anden en pecado y no hay problema. No. Entonces, ¿es la voluntad de Dios lo que está pasando? Sí. Es la voluntad de Dios. ¿Y por eso Dios es malo? No. No. Entonces, ¿quién es el culpable? Bueno, hay un culpable, sí, hermano. Satanás siempre está detrás de la maldad. Siempre es el padre de la mentira. Siempre Satanás está ahí, vea. Él es el acusador, él es el que siempre, hermano, anda viendo a ver qué es lo que hace. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que esto acontezca? Sí, dije. Pero dentro de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Es decir, tiene un límite también. ¿Hasta dónde se puede llegar? Por causa del pecado. El pecado es lo que ha hecho, hermano, que este mundo esté convulsionado. Los pleitos no se han de acabar. La violencia no se va a acabar. No, hermano. No. No. Y mire, hacen mucho. El trabajo es, vea los miles y miles de dólares que se gastan para que se detengan los homicidios, hermano, y todo esto. Y hay que estar alegres. Sí, gracias a Dios, pero le voy a ser bien sincero. Nadie puede detener esto. Porque la paga del pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado nos lleva a la muerte. Entonces, hermano, terminemos esta primera parte. Y vamos a decir pues de que Dios no desea, hermano, que pasen estas cosas. No necesariamente, hermano, es el deseo, no es necesariamente la voluntad de Dios lo que está sucediendo. No. Porque, hermano, por ejemplo, en su momento vamos a ver otro tema que se llama la providencia de Dios. Allí está la providencia de Dios. Por ejemplo, otro tema que se llama el sufrimiento de los justos, que son buenos temas que los conozcamos. Vamos a continuar la segunda parte, y la segunda parte, hermano, será, así desde ya lo vamos a decir, la respuesta a la voluntad de Dios. La respuesta a la voluntad de Dios. Esperemos tener vida para el día domingo.
y miramos esta parte, ¿verdad? Hemos visto solo esa terminología que es interesante que la viésemos, ¿verdad? Y ver la segunda parte sobre la respuesta de la voluntad de Dios como segundo aspecto. Vamos a hacer una oración, hermanos. Démosle gracias al Padre, ¿verdad? Al Dios de los cielos. Y que el Espíritu Santo nos ayude a seguir hacia adelante. Oramos al Señor entonces. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes. El poder, Señor, en estos momentos, pues ayudarnos a fortalecernos, Señor, a comprender tu voluntad, Padre, tu ley, esa voluntad perfecta, Señor, esa voluntad permisiva, que tú gozas de ella, de esa voluntad soberana que tú tienes. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y que también pues los amigos la puedan comprender, que el pecado, Señor, pues es el que ha destruido al ser humano. El pecado, Señor, ha traído ese odio, esa violencia. El pecado, Señor, es el que nos lleva prácticamente, Señor, a cometer este tipo de errores. El pecado, Señor, es el que destruye a la humanidad, Señor, el que destruye esta tierra misma, Padre. Ayúdanos y perdónanos, Señor, porque somos pecadores delante de ti. Pero tú nos ayudes a seguir adelante, Señor. Tú ayudes a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, y oro por las peticiones, Señor, que en esta hora pues pueden llegar, Señor. Llegan, Padre, por sanidad en el nombre de Jesús, por fortaleza en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, te pido por nuestra hermana, Padre, que se encuentra enfermita de su páncreas, Señor. Te pido que donde quiera que se encuentre, le sanes en el nombre de Jesús, Señor. Sánala, Padre. Pon tu mano preciosa, tu bálsamo sanador ahí donde se encuentre, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre, te lo pedimos. Y por cada petición, Señor, pues te pedimos que tú tomes en tus manos, Padre, oh Dios, toda petición de sanidad, de fortaleza, Señor. Que seas tú, Señor, el Dios de la providencia, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos para poder hacer, Señor, tu voluntad. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final, ¿verdad? Esperamos que el Señor, hermanos, pues nos pueda ayudar, ¿verdad?, a seguir hacia adelante. Le pedimos de gran manera, pues, que usted no se pierda, hermano, la siguiente transmisión el día domingo, si Dios no ha venido. Dios nos ayude. Que el Señor me lo bendiga. Y como siempre, hermano, le amo en el Señor. Dios me lo guarde y le bendiga grandemente, hermano. Que sea Él el que cuide de usted, el que cuide de su familia, el que cuide de cada uno de nosotros. Dios los bendiga a todos, hermano. Amén.